¿Cómo estás? Te saluda nuevamente Rodrigo de Pixoguías, de pixoguías.com. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar la guía EGEL-MEDI de Pixoguías, es decir, la guía del examen de egreso de la licenciatura en Medicina General por parte de Ceneval. Bueno, aquí tenemos en nuestro escritorio dos archivos encriptados, que son prácticamente los ejemplos que vamos a revisar de la guía. Vamos a abrir rápidamente el ejemplo de la guía EGEL-MEDI que manejamos en el sitio. Bueno, una vez abierta la guía podemos ver cómo es que se muestra la interfase para poder acceder a ella. Ingresamos la contraseña y vamos a ver algo parecido a esto, ¿ok? Aquí la guía muestra pues que es el año 2016. Sin embargo, si tú estás viendo este video en otro año, 2017, 2018, no importa, la guía es totalmente funcional, totalmente útil y sobre todo estamos muy pendientes de actualizarla. ¿Qué es actualizarla? Bueno, pues que nosotros checamos las modificaciones que ha hecho Ceneval a la estructura de su temario general y si hay alguna modificación a algún tema, nosotros la hacemos sin ningún problema. Entonces, realmente este video es útil y es vigente para el momento en el que lo estés viendo. Muy bien. Bueno, el objetivo de este video, además de mostrarte cómo es la guía, es que veas más o menos cómo son los reactivos que Ceneval pone para este examen. Sí, realmente pues la medicina es algo complejo, tiene muchas áreas, pero algo que sí quiero que te quede muy claro es que en este examen no te van a preguntar cosas como bioquímica, como anatomía, como histología. Son cosas más clínicas y sobre todo del área de epidemiología, estadística y salud pública. Bueno, vamos a revisar cómo son los ejemplos más o menos. Nuevamente tenemos aquí una interfase para poder acceder a este documento. Bueno, muy bien, vamos a darle zoom antes de poder ver cómo son las respuestas. Bueno, vamos a hablar de este reactivo. Este reactivo, aquí vemos que es pregunta 7, simplemente es un ejemplo. Vemos que es un reactivo del área de estadística, ¿ok? O módulo A, que hace referencia a promoción de la salud. Este reactivo, bueno, agradecemos mucho a Jimena, que nos mostró más o menos, bueno, más bien nos indicó más o menos qué es lo que vino en su examen. Con base en ello pudimos reconstruir algunos reactivos y checamos que este es muy importante y muy particular. ¿Por qué? Porque de esta clase de reactivos te pueden hacer muchos, sobre todo porque intervienen muchas fórmulas para sacar las llamadas tasas de mortalidad, de natalidad, etcétera, ¿ok? Bueno, vamos a revisar este documento, vamos a revisar estas preguntas y te voy a enseñar cómo resolverlas. Bueno, manos a la obra, checamos. Módulo 7, módulo A, pregunta 7. En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de muertes maternas por grupo de edad en una población durante un año, ¿ok? Este ya es un dato importante. Entonces estamos hablando de un año y de muertes maternas. Bueno, vamos a ver qué nos dice la tablita. Tenemos grupos de edades de menos de 20 años, de 20 a 29, 30 a 35, mayor de 35 años y el número de nacidos vivos aquí lo ponen. Bueno, muertes maternas, estas son aproximadamente las que Jimena nos comentó, que eran las que venían en su examen. Entonces, bueno, pues, ok. Primero que nada, cuando veas un cuadrito, no te estreses, no te paniques, no te sientas con mucho miedo. Los cuadros son para analizarse, no por nada el examen dura bastantes horas, prácticamente más de 8 horas. Entonces tú con calma, ve los cuadros, ve qué te están preguntando. Seguimos. Ok, pregunta 7, continuación. En esta población la tasa de mortalidad materna en el grupo de 30 a 35 años es de... Ok, y bueno, si pensaste que por ser médico ya te ibas a librar de las matemáticas, pues no, aquí las volvemos a utilizar. Y realmente no son matemáticas difíciles, simplemente hay que ver qué es lo que nos piden. Bueno, ok, ¿cuál es la trampa de estas tablitas? Por ejemplo, si tú haces la multiplicación de este factor por este factor, o la división simplemente, seguramente te va a dar cualquiera de estos números. Ese es el chiste de que la pregunta sea difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la operación y dices, bueno, ya me salió este resultado, pues esa es la respuesta. Bueno, tengo una noticia, no lo es. Hay que saber por qué se hacen las cosas. Entonces aquí ya nos están diciendo literal, tasa de mortalidad materna. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, del grupo de 30 a 35 años. Lo que hay que hacer en este caso es ubicar al grupo de 30 a 35 años, es decir, aquí vemos que de muertes maternas hubo 3 en un número de 8.856 nacidos vivos. ¿Cómo se hace esta fórmula? Bueno,
es muy importante aclararte algo. Hay un factor que nos va a determinar por cuánto se va a hacer la multiplicación, que ahorita te voy a mostrar. Para eso va a ser muy importante el total. Si vemos que el total es de 46.360, quiere decir que ya estamos hablando de un orden normal de 100.000 personas, de 100.000 nacidos vivos. Eso no lo muestra la gráfica, eso obviamente lo tienes que estudiar. Pero bueno, te voy a mostrar cómo se resuelve. Para eso, yo ya tengo aquí en Google unas imágenes para que puedas ver cuál es la fórmula para hacerlo de forma rápida y práctica. Y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, abrimos aquí. Vemos que tenemos aquí la fórmula que es tasa de mortalidad materna, ¿ok? Que es el número de madres fallecidas durante el embarazo, parto, puerperio por cada 100.000 nacidos vivos. 100.000 nacidos vivos, esto es lo que usualmente se denota. Pero, como te comentaba, depende mucho de la población que se esté estudiando. A veces puede ser de 10.000 o menos. En esta población, como ya hablamos de las decenas de miles, el factor va a ser 100.000, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otra imagen. Es lo que te comentaba. Aquí el factor es de 10.000. Y aquí es de 100.000, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Aquí ya tenemos la calculadora lista. Prácticamente lo que vamos a hacer es checar cuáles son los datos que nos está dando la tabla y listo. Grupo de 30 a 35 años. 3 muertes maternas en un total de 8.856 número de nacidos vivos. Lo que hay que hacer simplemente es esto. Ingresamos el 3 entre 8.856. Lógicamente esto tú lo vas a tener que hacer pues a mano o en computadora en tu examen, depende cuál te pongan en tu localidad. Y listo, pero son reactivos o más bien son opciones muy sencillas que tú puedes hacer. Son operaciones aritméticas muy fáciles, ¿ok? Tenemos este dato y dices, oh Dios mío, pues está feo, ¿no? ¿Qué son estos números? ¿Qué diablos es este chorizo, esta serpiente, ¿no? Bueno, recuerda que te comenté que hay que multiplicar por un factor. En este caso es el factor 100.000, que te recuerdo que es 100.000 porque tenemos un total de número de nacidos de 46.360. Por lo tanto, esto total se evalúa en 100.000, no en 10.000. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, pues multiplicamos por 100.000. Voilà, vamos a ver la respuesta. Exactamente, aquí tenemos el 37.8 y aquí nos dice 37.8, ¿ok? Excelente, pues ya tenemos la respuesta. Entonces, esto es lo que te quería mostrar sobre el área de estadística, ¿sí? Que es el módulo A de promoción de la salud. Nos han comentado que vienen muchas preguntas así, muchas respuestas, no por nada, pero muchas preguntas así, muchos cuadritos, ¿sí? Acerca de estadística paramétrica, no paramétrica, chi cuadrada, disculpa, la prueba de Pearson, la TD Student, todo eso viene de forma muy explícita en el examen, entonces sí tienes que revisarlo, pero de entrada las tasas de mortalidad, natalidad, mortinatos, etcétera, todo eso lo tienes que revisar muy bien y a detalle. Bueno, vamos a revisar la siguiente pregunta, pregunta 8. Con base en los datos mostrados, el grupo de edad con mayor riesgo de muerte materna es: opciones de respuesta: menor de 20, 20 a 29, 30 a 35, mayor de 35. Bueno, mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque estas preguntas tienen truco. Tú a lo mejor puedes ver la tabla y dices, oh, Dios mío, cualquiera de estos dos grupos pues es el que tiene más riesgo, ¿no? Así tú a simple vista lo ves. 11.024, 22, 152 y dices, bueno, pocas muertes, ¿no? ¿Sabes cuál es la respuesta? Yo ya hice el cálculo, entonces de esa forma te puedo decir que la respuesta es esta. ¿Ok? Vamos a hacerlo de todas formas, te quiero mostrar para que te convenzas. ¿Por qué? Porque el resultado que nos arroja hacer la misma tasa de mortalidad para este grupo es de 72.5, para este es de 31.5, para este es de 33.8, para este ¿sí? Es de 138.6. Pues entonces, si 138.6 es el número más alto, quiere decir que es el más riesgoso, ¿no? El grupo con más riesgo. Bueno, por lo tanto, yo quiero que lo veas, para que veas cómo se hace el ejemplo. 6 entre... Sí, lo que pasa es que la salud pública, medio mundo la odia, ¿no? No sé por qué, pero ya que egresan de la carrera les encanta, no sé
No sé, es lo que nos han comentado bastantes sustentantes del Egel-Medi, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos 6 entre 4328. Recuerda que te va a dar siempre un número así bien choricísimo. Esto lo vamos a multiplicar por el factor de 100.000, ¿no? 100.000, ya lo tenemos, sí. Es lo que te decía, 138.63. Créeme cuando te digo las cosas en este sentido. Es un factor muy alto, ¿no? Simplemente como otro ejemplo. Vamos a hacer el primero del grupo de edad de menos 20 años. 8 entre 11.024 nos da esto por 100.000. Bueno, vemos que es notablemente menor que el 138.6 que nos dio de este grupo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta sería el grupo, la D, inciso D, mayor de 35 años. Bueno, vamos a ver rápidamente otro ejemplo. Vamos a ver un caso clínico. Quiero enseñarte cómo se deben razonar estos casos clínicos. Importante, Ceneval marca el módulo B, diagnóstico, y el módulo C, tratamiento. Sin embargo, puedo decirte que no es necesario que intentes estudiar puros diagnósticos por un lado y puros tratamientos por otro lado. Estudia todo de forma integral. Las preguntas vienen mezcladas. Realmente Ceneval lo hace de esta forma para verlo de forma didáctica, para que tú puedas más o menos estructurar tu tipo de pensamiento y tu mente al examen, pero no tengas ese tipo de estudio, ¿no? Te lo voy a demostrar aquí. Bueno, aquí en este caso, unos chicos llamados Omar y Rafael nos comentaron este caso. Ellos se pusieron de acuerdo, checaron pues que iban a acordarse de lo más posible y bueno, pues ya nos comentaron que venía un caso muy parecido a este. Entonces, te lo voy a leer y quiero que lo analicemos juntos, ¿ok? Revisamos. Una paciente de 45 años acude a consulta externa por malestar general, odinofagia, es decir, dolor de la garganta, tos seca aislada, rinorrea, escurrimiento nasal, y rinorrea hialina y fiebre de 38 grados. Entre sus antecedentes destaca la ingesta de guaifenesina, fenilefrina y clorfenamina para las molestias del cuadro previo. Hace 3 horas inició con cefalalgia hemicraniana derecha muy intensa. Cuidado aquí, ¿ok? ¿Cuál es la característica? Esta, ¿ok? La dejamos señalada. Visión borrosa del lado derecho, náuseas, vómitos de contenido gástrico en 3 ocasiones. Refiere la aplicación irregular de gotas oftálmicas de pilocarpina al 4%. Ok, eso va a ser clave para responder este caso. En exploración física se encuentra con tensión arterial de 150/100, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 34. Se observa angustiado y con sudoración profusa. Bueno, angustiada, simplemente pues aquí fue un error de redacción, más bien de ortografía, o como diría Peña Nieto, ¿no? De estilo. Bueno, y con sudoración profusa. Se detecta congestión ocular perilímbica, midriasis sin respuesta a estímulos y globo ocular hipertónico del lado derecho. Bueno, primero aquí, obviamente estos términos hacen relación a la propedéutica que tú ya sabes. No te espantes, recuerda que aquí el limbo pues es acerca del ojo, ¿no? Entonces, pues tú puedes ya darte una idea más o menos de cuál es la estructura de la que estamos hablando. El diagnóstico más probable en este paciente es, bueno, número 1, aquí nos ponen unos antecedentes de la paciente o el paciente, es indistinto en este caso, de que tuvo al parecer pues un cuadro o de gripa o de resfriado común. Eso no nos importa. Realmente estos datos son distractores, ¿no? Esto no importa. Son los famosos distractores que al igual que el famoso examen en ARM los pueden poner y no sirven para nada. Aquí lo importante es esto. Hace 3 horas inició con cefalalgia hemicraniana derecha muy intensa, ¿ok? Ojo, siempre las cefalalgias van a ser muy preguntadas en todos lados, en todos los exámenes que hagas, de consejo, de NARM, de Ceneval, de titulación, lo que sea, siempre es el tema de neurología por excelencia, igual que la epilepsia. Bueno, entonces, hace 3 horas inició con cefalalgia hemicraniana derecha muy intensa, visión borrosa del lado derecho, náuseas, vómitos. Aquí estamos hablando de que tuvo el paciente manifestaciones pues, vegetativas, ¿no? Entonces refiere la aplicación irregular de gotas oftálmicas de pilocarpina. Ya sabes qué es la pilocarpina. La pilocarpina es una sustancia, son gotitas pues de que actúa de forma parasimpático-mimética, es decir,
como si fuera similar a la acetilcolina. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar en el ojo? Miosis o midriasis. Pues miosis, ¿no? Bueno, entonces es un agonista muscarínico del M3, ¿ok? De los receptores M3. El diagnóstico más probable en este paciente es opciones de respuesta: cefalalgia en racimo, migraña clásica, glaucoma agudo, migraña oftalmoplégica. Te voy a decir cómo haces el diagnóstico diferencial. Primero que nada, si nunca escuchaste diagnósticos extraños como este, probablemente no sé la respuesta. La migraña oftalmoplégica es muy rara. De hecho, está en el orden de incluso 0.7 casos por millón de personas. Es muy rara. Sí da un dolor de cabeza muy intenso y sí es semicraneano, pero los ojos se paralizan. Plegia quiere decir parálisis, ¿no? O que deja de moverse. Bueno, tenemos el caso de migraña clásica. La migraña clásica además nos ocasiona fotofobia. En este caso no tenemos fotofobia. El paciente simplemente se queja de visión borrosa y listo. Y realmente la migraña, aunque sí puede dar un cuadro vegetativo como lo que comenta aquí, no es tan extremo. Y la cefalalgia en racimo sí es intensa, como la cefalalgia que menciono aquí, pero no nos da ni la visión borrosa siempre ni el cuadro vegetativo. Por lo tanto, y con base a lo que nos dice, se usó pilocarpina, ¿sí? Se detecta congestión ocular perilímbica, es decir, en el ojo. Hay que revisar el iris, el ángulo iridocorneal. Usualmente estos pacientes tienen el ojo muy congestionado, muy duro. Midriasis, sin respuesta a estímulos, y globo ocular hipertónico del lado derecho. El globo ocular hipertónico del lado derecho es casi patognomónico de que está ocurriendo un glaucoma. ¿Por qué está hipertónico? Porque se está llenando de humor acuoso. No puede salir el humor acuoso. Hay midriasis. ¿Por qué hay midriasis? Bueno, posiblemente el hecho de que la paciente haya presentado pues, un antecedente de glaucoma, que de hecho es la respuesta. Por eso utiliza pilocarpina para tratarse ese glaucoma que tiene. La pilocarpina lo que va a hacer es que va a causar miosis. ¿Miosis para qué? Para que el ángulo iridocorneal sea más relajado, para que el humor acuoso pueda drenarse, ¿no? Pero si tenemos midriasis, pues va a estar muy tenso ese ángulo iridocorneal y no va a ser posible. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, glaucoma agudo. La medida de control para esta paciente es opciones de respuesta: dar tratamiento con ansiolíticos, dar tratamiento con antidepresivos, controlar su hipertensión arterial, controlar su presión intraocular. Ojo, el glaucoma es una urgencia médica, incluso puede convertirse en emergencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que la presión aumente puede excavar, como se dice, la retina y puede ocasionar ceguera. Por lo tanto, es una urgencia con potencial a convertirse en emergencia. Aunque sí tenemos una crisis de hipertensión, por lo que vimos que la paciente tiene 150/100, sí es urgente, pero no es lo más urgente. Recuerden hacer el famosísimo triage, ¿ok? Bueno, prácticamente así vienen las preguntas del EGEL-MEDI. Obviamente de medicina se puede preguntar un mundo enorme, pero yo con mucho gusto te muestro más o menos cómo son las que vienen, las que nos han comentado. Y bueno, te recomiendo muchísimo, de verdad, compra nuestra guía para que puedas ver cómo se resuelven los reactivos. No todos tienen explicación, sin embargo, algunos están para que los puedas resolver así, que bueno, cómo los resuelvo, ¿no? Entonces puedes checar la guía, ¿sí? Prácticamente entras a nuestra página www.pixoguias.com, puedes buscar la guía. Yo de todas formas aquí en el video te dejo el enlace directo para que adquieras esta guía. Recuerda, si estás viendo este video en el 2016, no importa, es vigente o la vamos a estar haciendo vigente conforme pasen los años, no te preocupes. Entonces, chécala y la verdad te aseguramos que te puede ir muy bien. Puedes incluso sacar un sobresaliente, pues si estudias con mucho tiempo de anticipación. Probablemente estás en tu internado, tu servicio social, y no tengas mucho tiempo. No te preocupes, con que saques por lo menos 3 áreas con satisfactorio ya pasaste, ¿no? No te preocupes. Bueno, me despido. Te recuerdo, soy Rodrigo de PixoGuías. Ha sido un placer poderte ayudar. Espero que adquieras la guía y que te haya sido muy útil este material, ¿ok? Bueno, seguimos en comunicación. Un abrazo.